Mi nombre es Ezequiel Adamovsky, soy historiador, estoy en la Manzana de las Luces para el ciclo Clase Pública y en este abecedario de charlas me tocó la letra C y voy a hablar sobre la palabra clase mediero. Me invitaron a dar esta clase en la Manzana de las Luces en torno de la expresión clase mediero, que es una expresión que usamos habitualmente para aludir a algún atributo típico de lo que imaginamos que significa ser de clase media, ¿no? Muchas veces se usa con cierto sentido peyorativo, clase mediero, refiriendo a un rasgo aspiracional de las clases medias, la necesidad o el impulso a imitar las conductas o las costumbres de las clases altas. A veces se utiliza en un sentido de señalar la cortedad de miras que tienen los sectores medios o representar algún papel falso, artificial en la vida social. Es una expresión que forma parte de una serie de ideas que tenemos acerca de la clase media, que forman parte de nuestro sentido común y que hoy me gustaría discutir. Tendemos a pensar en la Argentina que en nuestro país surgió una clase media poderosa a fines del siglo XIX, junto con la gran inmigración europea que llegó entonces. Tendemos a pensar que esa clase media encontró una expresión política en el radicalismo, que fue esa clase media la que llevó a Hipólito Yrigoyen al poder en 1916 y que fue entonces la fuerza fundamental de democratización que desplazó a los conservadores del gobierno. Hay hasta allí un cierto consenso en este sentido común que compartimos los argentinos y argentinas. Y a partir de ese momento empiezan a haber dos relatos a veces contrapuestos. Hay un relato que uno podría llamar progresista o también utilizado por los que se identifican como peronistas, que aceptan entonces que esa clase media tuvo ese papel democratizador en tiempos de Yrigoyen, pero señalan sin embargo que luego, con el surgimiento del peronismo, la clase media comenzó a tener actitudes antidemocráticas, que entonces rechazó el peronismo por ser una fuerza representante de la clase trabajadora y que desde entonces mantuvo una actitud más bien antipopular, que apoyó a la Revolución Libertadora que desplazó a Perón del poder y luego a otros golpes de Estado, que fue una de las fuerzas de apoyo también de la última dictadura militar, que fue sostén de las políticas neoliberales de Menem o de Mauricio Macri más recientemente. En esta visión, la clase media sería entonces una fuerza o bien decididamente antidemocrática o por lo menos oscilante, por momentos democrática, por momentos autoritaria. La expresión o la palabra clase mediero muchas veces aparece en relación con esa visión, digamos, negativa acerca de la clase media. El otro relato, que también forma parte del sentido común en Argentina, que uno podría llamar un relato anti-peronista, imagina el papel político de la clase media como todo lo contrario. La imagina como una fuerza que ha sido siempre decididamente democrática, una fuerza entonces que no solo desplazó a los conservadores del poder con Yrigoyen, sino que también sostuvo las libertades en tiempos de Perón, una clase social que salvó al país de los movimientos guerrilleros o izquierdistas de los años 70, fue protagonista de la restauración democrática en tiempos de Alfonsín y es en general el grupo que aporta la racionalidad política en nuestro país. Desde esta visión, la clase media sería el baluarte de la República, la fuerza moral defensora de las instituciones. Estas dos visiones, estos dos relatos, son, diría yo, limitados o son sesgados y quería referir un poco a este punto. Aquello que comparten estas dos visiones, la idea de que la clase media surgió a fines del siglo XIX, se apoya justamente en una idea que es falsa o que los historiadores no encontramos asidero en los documentos.
No hay ninguna evidencia de que a fines del siglo XIX existiera una clase media como tal. Por supuesto, en esa época existían múltiples sentidos de distinción y de jerarquía entre las personas. Las personas se sentían unas más que otras, bueno, tanto por la educación que tenían o creían tener, por el tipo de empleo, por el capital o los ingresos que tuvieran, por su capacidad de consumo. También podían sentirse superiores por su origen étnico o su color de piel. Había distintas maneras en las cuales las personas se distinguían y se diferenciaban del escalón más bajo de la sociedad, de los trabajadores, pero lo que no había a fines del siglo XIX era un sentido de unidad entre todos esos sectores. Un empleado podía sentirse más que un obrero, pero también un comerciante podía sentirse más que un empleado, un profesional más que un comerciante, y así sucesivamente. No había entre todos ellos el sentido de pertenecer a una misma clase social. ¿Cómo fue y cuándo fue que estos grupos comenzaron a sentirse parte de una clase media como tal? Bueno, esto fue un proceso lento que comenzó bastante más tarde de lo que uno imagina. Recién en el año 1920 se puso en circulación en la Argentina la expresión clase media, que era una expresión hasta entonces poco conocida entre la gente común. Fue en ese momento que algunos intelectuales y políticos pusieron en circulación esta expresión traída de los debates europeos en un contexto muy particular. En el año 1919 había sido la Semana Trágica, el pico del activismo obrero de carácter revolucionario en nuestro país, una semana entera en la cual el Estado perdió control de la ciudad de Buenos Aires y hubo disturbios en otras varias ciudades. En ese momento, algo que es menos recordado es que muchos sectores medios, sobre todo los empleados, actuaron en sintonía con los trabajadores. Y también hubo toda una ola de huelgas de sectores medios. Fue en ese contexto entonces que algunos intelectuales pusieron en circulación la expresión clase media como parte de una operación político-cultural para despegar esos dos grupos, trabajadores manuales de empleados, tratando de instigar un orgullo de clase media entre los empleados e invitarlos entonces a separarse de los disturbios callejeros de ese momento y la ola de huelgas. Sin embargo, esa operación en el año 1920 no tuvo éxito. No hay ninguna evidencia de que algún grupo considerable de la población hiciera propia esa palabra, ese término, para definir su identidad. Esto sucedió recién, unos cuantos años después, en tiempos de la erupción del peronismo. Fue la erupción del peronismo lo que generó un movimiento de rechazo que encontró en el término clase media un término útil para identificarse. Hay que recordar que la aparición del peronismo trastornó profundamente las relaciones entre las personas de distintos sectores sociales en nuestro país y la relación entre las personas y el Estado, de manera realmente muy profunda. Las políticas de Perón generaron una adhesión muy grande entre los sectores más bajos y un rechazo muy fuerte entre los sectores altos, pero también entre parte de los sectores medios. Los motivos de este rechazo fueron varios. Algunos tenían que ver con cuestiones de orden estrictamente económico, los aumentos de sueldo que desagradaban a quien debía pagarlos, los nuevos derechos laborales que también ponían límite a la autoridad patronal. Pero no toda la oposición a Perón se explica por causas económicas. También, por diversos motivos, hubo sectores que no se vieron perjudicados en lo económico y, sin embargo, también rechazaron las políticas del peronismo. Durante el año 1945 se fue gestando un movimiento social amplio de rechazo de Perón que inicialmente estuvo motorizado por las asociaciones representativas del Gran Capital. El primer núcleo de oposición política a Perón
tuvo que ver entonces con las entidades empresariales como la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural, la Cámara Argentina de Comercio, que fueron las que pusieron en marcha el movimiento de oposición e impulsaron a los partidos políticos a sumarse. Esas entidades empresariales organizaron, redactaron, en verdad, el Manifiesto del Comercio y la Industria, publicado en junio de 1945, en el cual no solo firmaron esa crítica al gobierno militar de entonces, las asociaciones del gran capital, sino que consiguieron arrastrar a más de 300 entidades representativas del pequeño comercio, del pequeño capital, del ramo minorista, de lo que uno llama la pequeña burguesía. Y esto es un dato importante porque fue la primera vez que había una coalición pública entre las asociaciones del gran capital y de la pequeña burguesía. Fue esa asociación la que presionó a los partidos políticos para unificarse en una alianza que fue la famosa Unión Democrática. Y sellada esa alianza, hicieron una manifestación pública, callejera, realmente impresionante, de probablemente 200.000 personas en la ciudad de Buenos Aires, que era una manifestación para la época gigantesca, a la cual adhirieron entonces no solo ahora las asociaciones del gran capital y de la pequeña burguesía, sino toda una miríada de entidades representativas de los profesionales, los docentes, los estudiantes, decenas de agrupaciones femeninas, barriales, vecinales, de todo tipo, en una coalición social que no había tenido antecedentes en la política argentina. Era la primera vez que todos esos sectores tan dispares actuaban de manera conjunta. Esa marcha fue un verdadero éxito y consiguió que a comienzos de octubre Perón fuese desplazado de todos sus cargos, recluido luego en la isla Martín García, desde donde lo trajo de vuelta inesperadamente a la política nacional la manifestación del 17 de octubre del 45. La oposición a Perón aceptó entonces jugar el juego democrático que proponía el gobierno de facto de entonces. La Unión Democrática, que enfrentó a Perón en las elecciones del 46, recibió la adhesión de todo ese conjunto de entidades representativas de los sectores medios, y realmente estaban bajo el convencimiento de que representaban a la totalidad del pueblo argentino y que a Perón en verdad solo lo apoyaba un grupo de maleantes, una pequeña chusma, un grupo de desclasados que se movilizaban a su servicio. La derrota electoral que sufrieron en el año 46 fue para ellos una sorpresa y desarticuló profundamente esa alianza antiperonista. Sin embargo, durante el primer y segundo gobierno de Perón, los sentimientos contrarios al peronismo no hicieron más que reforzarse no solo por las políticas que implementó Perón, que desagradaban a muchos por diversos motivos, sino también por el hecho de que el lugar que el movimiento peronista concedió a los grupos más pobres de la población, el lugar que el componente plebeyo adquirió en la política nacional, alteró profundamente las jerarquías sociales. El movimiento peronista aportó a la alta política argentina un conjunto de rasgos plebeyos que fueron muy revulsivos para muchas personas. Para empezar estuvo el ritual de la ocupación del centro de la ciudad de Buenos Aires por parte de trabajadores que lucían como trabajadores, con cuerpos, caras, ropas de trabajadores, que habían ocupado el centro de la ciudad el 17 de octubre del 45 y continuaron con ese ritual constante de ocupación del espacio urbano, convirtiendo esa ocupación misma en un gesto político y en una disputa entonces por el control de ese espacio urbano, hasta entonces reducto de otros grupos sociales. Esa misma actitud desafiante que la plebe peronista puso en marcha entonces, puso en cuestión
una tras otra los sentidos tradicionales de jerarquía que se habían venido consolidando hasta entonces. Doy algunos ejemplos. La cuestión de la vestimenta. Al reivindicarse como un grupo de descamisados, la plebe peronista estaba poniendo en discusión cuáles eran las maneras decentes o correctas de vestirse. Al reivindicarse como grasitas o como grasas, como les decía la propia Evita a sus seguidores, también estaban poniendo en discusión las pautas de aseo personal. El peronismo también puso en discusión el valor de la educación, ya que los antiperonistas acusaban a las bases del peronismo o al propio movimiento de ser un movimiento de incultos, manipulados desde arriba por un líder. También una respuesta a eso fue el famoso eslogan alpargatas sí, libros no. Los ideales de decencia y jerarquía familiar también fueron puestos en cuestión, sobre todo en lo que tiene que ver con el lugar de las mujeres, con el lugar que adquirió Evita a la cabeza de ese movimiento. Evita, debe recordarse además, una actriz que era una profesión poco decente en esa época, que además era hija ilegítima y había convivido con Perón sin estar casada y todo el mundo lo sabía. Y finalmente también la plebe puso en cuestión de manera implícita la jerarquía de los orígenes étnicos y los colores de la piel. Como notó el diario Clarín, azorado en el año 1945, de pronto se escuchaba hablar en quechua, en guaraní, en el centro de Buenos Aires, y hubo manifestaciones visibles de presencia de lo no blanco, como el famoso Malón de la Paz de 1946, que trajo una caravana caminando desde el noroeste del país para reclamar por tierras ancestrales indígenas, algo que no había sido visto hasta entonces en la política argentina. De múltiples maneras, entonces, el peronismo, a veces a pesar de la propia figura de Perón, que no siempre alentaba este tipo de manifestaciones, el peronismo puso en cuestión las jerarquías de clase, de cultura, de raza que había en la Argentina hasta entonces. Las personas de clases altas o también de sectores medios, las personas educadas, las personas de tez blanca, tuvieron que acostumbrarse a compartir el espacio público, a compartir también el campo político con un grupo social, un grupo demográfico, un grupo étnico con el cual no estaban acostumbrados a convivir. Para complicar todavía más las cosas, el discurso de Perón, la narrativa que propuso Perón, situaba a ese nuevo sector social, al sector trabajador, como la encarnación de esa nueva Argentina que Perón decía estar construyendo. La figura del trabajador, el cuerpo del trabajador, apareció como emblema de lo argentino, como encarnación de ese futuro de grandeza que esperaba al país, y esto naturalmente desplazaba a quienes implícitamente estaban hasta entonces ocupando ese lugar, que eran las llamadas fuerzas vivas del país, que por supuesto incluían a los sectores medios junto con los altos. El peronismo de muchas maneras entonces puso en cuestión quién era quién ocupaba qué lugar, puso en cuestión también el valor de lo individual por comparación o por oposición a lo colectivo, al promover derechos colectivos para grandes grupos sociales, se ponía implícitamente en cuestión el valor del esfuerzo individual, ¿no?, que era el canal por el que se suponía que una persona podía ascender socialmente, mejorar su condición, ¿no? Ahora el valor del esfuerzo individual se comparaba o competía con los logros colectivos. De múltiples maneras, entonces, todo esto sacudía las jerarquías sociales y los sentidos de superioridad heredados hasta entonces, ¿no? Por todos estos motivos, entonces, una parte de los sectores medios, junto con los sectores altos, por supuesto, rechazó al peronismo. Sin embargo, al principio, este grupo no se consideró a sí mismo una clase media todavía.
En el año 45, cuando rechazaban a la figura de Perón, estaban convencidos de que representaban a toda la nación, por lo cual no era conveniente ni necesario, no había ningún estímulo a imaginarse como una clase media. Para poder imaginarse o asumirse como clase media, primero tenían que aceptar que no representaban a toda la nación, sino solo a una parte. Y eso implicaba algo muy incómodo, que era reconocer al mismo tiempo que una parte de la nación, y no solo una pequeña chusma desclasada, sino una parte legítima de la nación, estaba con Perón. Ese reconocimiento vino a la fuerza, a los golpes, por efecto de la derrota electoral del año 1946. Fue esa derrota lo que obligó a reconocer al Frente Antiperonista, que no representaba a toda la nación, y más aún que una parte mayoritaria de la nación, la parte más baja, los había rechazado en elecciones limpias. Esa constatación forzó a reconocer entonces que la nación estaba partida en dos y que la Argentina que se autoconsideraba, se autodefinía como la Argentina culta, no podía seguir actuando bajo el convencimiento de que representaba a toda la nación. Ese pueblo abstracto del que hablaba la Constitución argentina estaba partido en dos, esa partición se había vuelto evidente, indisimulable, y de esa constatación fue que entonces surgió la identidad de clase media, ¿no? La necesidad de identificarse como una parte de ese todo nacional y no como el todo. No fue, sin embargo, algo que sucediera de manera, digamos, totalmente espontánea. También a partir del año 1946 hubo una operación político-cultural similar a la del año 1920, en la cual algunos políticos e intelectuales comenzaron a machacar con la idea de clase media, tratando de instigar un orgullo entre una parte de la población. Y fue recién en esa época que hay evidencias de que esa campaña ahora sí se hizo carne en un grupo importante de la población argentina. ¿Para qué servía o por qué? ¿Cuál era el incentivo de identificarse como clase media? Bueno, para empezar, era un modo de diferenciarse de esa clase baja que apoyaba a Perón, despreciada entonces como una clase baja inculta y también despreciada sobre bases étnico-raciales, ¿no? Despreciada por cabecita negra. Pero también había otra utilidad extra en identificarse como clase media, que era que servía para contrarrestar la estrategia discursiva que estaba empleando Perón en ese momento. Perón sostenía que el pueblo argentino era prioritariamente el pueblo trabajador y al mismo tiempo que el pueblo trabajador era peronista. La nación, que es la contraparte del pueblo argentino, estaba entonces identificada con un sector social en particular, era el pueblo, pero sobre todo el pueblo trabajador, y con una identidad política en particular, que es la identidad peronista, y por supuesto con la figura de Perón. Perón sostenía que fuera del pueblo peronista no quedaba, políticamente hablando, otra cosa que ese pequeño grupo de oligarcas antipatria que no comprendía la tarea de organización de la nueva Argentina. Es decir, era un discurso que no otorgaba o no permitía ninguna legitimidad a otra fuerza política fuera del peronismo. Sentirse, representarse, pensarse, imaginarse como clase media servía en ese momento para disputarle a Perón un lugar legítimo en la mesa nacional. Nombrarse o definirse a sí mismo como clase media permitía, por un lado, sustraerse de esa acusación que lanzaba Perón de que solamente estaban en su contra un pequeño grupo de antipatria, permitía sustraerse de esa oligarquía desacreditada a la que fustigaba Perón y al mismo tiempo posicionarse como un grupo legítimo
de la población, un grupo por derecho propio que tenía aspiraciones a representar lo nacional y que tenía entonces derecho a sustraerse de la identidad trabajadora o peronista que proponía el discurso oficial. Servía también esta identidad para disputar políticamente con el movimiento peronista, que hay que recordar que en estos años, los primeros años del peronismo, arrastraba un voto que no era solo de trabajadores, sino de una buena porción de los sectores medios. Si el antiperonismo iba a disputar electoralmente con Perón, necesitaba votos, ampliar su base de votos, y también la expresión clase media servía para disputar un poco en ese terreno. Esta operación político-cultural que se hizo carne en un sector social amplio en estos años, estuvo motorizada entonces por el grupo político-intelectual antiperonista, a través, por ejemplo, del periódico Antinazi, que fue, así se llamaba, el periódico que nucleaba a las distintas voces antiperonistas, que machacaron mucho en esta época, instigando un orgullo de clase media. Algunos políticos conservadores también se sumaron a esto, algunos diarios, en particular el diario La Nación, y sobre todo los dirigentes del catolicismo social en el segundo gobierno de Perón, cuando estaban enfrentados, estuvieron entre los que más insistieron con instigar este orgullo de clase media, que entonces rindió en esta época sus frutos. En esta época ya tenemos constatación de que una porción importante de la población se autodenomina, se autodefine como clase media. Y es interesante entonces que en nuestro país la identidad social de clase media nació en un contexto específico, conectada con una identidad política que fue inicialmente la del antiperonismo. Algo que no necesariamente sucede o ha sucedido en otros países, que coincide una identidad social con una identidad política. Y lo interesante del caso es que a medida que esta operación político-cultural se fue transformando en una identidad social amplia y adquirió ese contenido político específico, los propios partidarios de Perón, que inicialmente no tenían ninguna animadversión ni sentido negativo hacia la clase media, comenzaron a fustigar a ese sector social, y ahí hallaron curiosamente un punto de coincidencia, peronistas y antiperonistas. Los dos sostenían, por un lado, que existía una clase media, y coincidían también en que esa clase media era antiperonista. Desde la década de 1950, algunos políticos e intelectuales peronistas y luego también de la izquierda construyeron todo un discurso de escarnio de la clase media, de desprecio de la clase media. Estoy hablando de las décadas sobre todo de 1960, 1970, autores como Arturo Jauretche, Jorge Abelardo Ramos o el joven Juan José Sebrelli, que escribieron recordados ensayos enormemente influyentes en esa época de análisis de la realidad argentina, con una mirada muy negativa sobre la clase media, a la cual acusaban de ser aspiracional, impostar actitudes de clase alta, despreciar al bajo pueblo, ser antiperonista, ser racista, ser porteña, desconocer las necesidades verdaderas del país. Y en buena medida el término peyorativo, clase mediero, conecta con esa tradición de ensayismo de los años 60 o 70. Y no hay dudas, y uno puede coincidir en que algo de esas acusaciones tienen asidero. Es cierto que la identidad de clase media nació, por lo menos en sus inicios, asociada a una identidad antiperonista y a determinados valores o sentimientos que uno podría llamar antiplebeyos o incluso antipopulares. Pero dicho todo esto, también es una visión
limitada o falsa, o que en todo caso no está a la altura de los cambios que experimentó la sociedad argentina desde entonces. Y es falsa o es inadecuada fundamentalmente porque le cree a ese relato identitario de la clase media. Es decir, confunde o cree que las personas concretas de sectores medios son aquello que la identidad de clase media postula o aquello que la identidad de clase media supone. Es decir, da por válidos, considera verdaderos que la posición social involucra inevitablemente un posicionamiento político, un posicionamiento ético, un modo de ver la realidad más o menos homogéneo y permanente a lo largo del tiempo. Y la verdad es que no hay tal cosa. Ha sido rara en la historia de nuestro país los momentos en los cuales los sectores medios actuaron como un sujeto político realmente unificado, es decir, con una actitud política más o menos bien recortada según diferencias de clase. Sucedió sí en los años 50, en la época del derrocamiento de Perón, pero fuera de esos años, los sectores medios en nuestro país han sido menos clase medieros de lo que uno supondría. Si algo caracteriza a la política argentina, a la historia argentina de todo el siglo XX, diría, es que han habido importantes movimientos populares, una de cuyas fortalezas principales fue que consiguió arrastrar a una porción importante de los sectores medios. El irigoyenismo supuso una alianza entre sectores bajos y sectores medios. El propio peronismo nació con un voto interclasista importante. La participación de jóvenes de sectores medios fue absolutamente crucial en la política peronista y también marxista en los años 70. También la resistencia a la última dictadura encontró asiento en una parte de los sectores medios. Lo mismo vale para la resistencia a las políticas de Menem en la década de 1990. La rebelión de 2001 es impensable sin la participación de los sectores medios en alianza con los sectores bajos. Y uno podría decir que incluso hasta la actualidad el kirchnerismo se sostuvo con el apoyo de una porción importante de los sectores medios que, esto lo dicen los datos de sociología electoral, han votado consistentemente al kirchnerismo. No la mayoría, pero sí una parte considerable. Es decir que no hay tal cosa como un sujeto político homogéneo que uno pueda llamar clase media y que actúe de una manera similar a través del tiempo. Más bien es un sujeto que políticamente ha estado partido y que una parte considerable de ese grupo social participa de identidades populares más amplias que los conectan con las políticas de las clases populares, de las clases bajas. Por último, y con esto termino, el relato según la cual la clase media sería un sujeto político unificado, con esos rasgos antiplebeyos, normalmente tiene una contracara que es un modo de imaginar las clases bajas, que es exactamente lo opuesto, como si las clases bajas inevitablemente tuviesen opciones políticas que favorecen gobiernos populares o medidas populares, y esto también es limitado y es falso y cada vez lo vemos con mayor claridad. Hay una parte de los atributos morales y políticos que uno suele asignar a la clase media, las partes digamos más negativas, que sin embargo están presentes también hoy entre las clases populares, ¿no? El gusto por el consumo de determinados bienes o marcas de prestigio, la propia discriminación hacia los más pobres o hacia la gente de pieles más oscuras también está presente en las clases populares, y como hemos visto en los últimos años, también han hecho pie identidades políticas, preferencias políticas, derechistas o incluso autoritarias. En otras palabras, esta clase termina con una invitación a revisar esas sociologías veloces
que a veces se nos proponen y que el término clase mediero muchas veces canaliza, que nos hacen pensar que existe una partición clara entre clase baja y clase media y que esa partición se corresponde con dos sujetos políticos con atributos absolutamente diferentes y sin contacto o comunicación entre sí. Muchas gracias.